Bienvenidos a Todos los Fuegos, un programa de podcast que nos reúne para compartir relatos que nos construyen y de los cuales podemos aprender. Tal vez poder desdibujar el sentido lineal del tiempo y poder encontrar, al lado del silencio sabio del fuego, más vidas y palabras. En esta oportunidad vamos a compartir este primer fuego con Diana del Pilar Jaramillo, más conocida como La Jaramilla, actriz, locutora, aspirante a escritora, mamá de Lorenzo, maestra, una dura. A propósito de Ella en sí, obra de teatro que se está presentando en estos momentos en la Sala de la Libélula Dorada. Sean ustedes bienvenidos. Diana, bienvenida a Todos los Fuegos. Comencemos entonces este ritual de la palabra por el mismo origen. ¿Cómo se recuerda? ¿Cómo se recuerda en su infancia? ¿Una infancia donde usted era inquieta o tal vez silenciosa? ¿Qué colores recuerda? Bueno, mi infancia, yo tuve una infancia muy linda, la verdad. Yo soy bogotanísima y mi papá es de Puerto Leguízamo, de por allá del Putumayo, y mi mamá es de Fusagasugá, de ascendencia quindiana, mi mamá, y mi papá es de ascendencia paisa, pero por allá antes como mi bisabuelo, mi tatarabuelo, no sé. Entonces digamos que vengo de una familia que es muy familiar, muy el papá, la mamá, los hermanos, todos reunidos, de hacer muchos planes, de estar todos como muy, muy juntos, muy unidos en todo, y pues finalmente eso fue lo que ellos nos dieron a nosotros en la infancia, una infancia muy tradicional, de fines de semana de juegos, de deportes, de almuerzos familiares y como de muchas costumbres religiosas. Yo soy de familia católica, yo no practico la religión católica, pero sí, pues en la familia sí. ¿Y algún recuerdo que relacione justamente esos espacios creativos? ¿Alguna anécdota que nos pueda compartir? Precisamente ayer estuve recordando con mi hijo, que va a cumplir ahorita 10 años, que cuando yo cumplí los 10 años, para mi cumpleaños, mi mamá me llevó al Teatro La Mama aquí en Bogotá, a ver una obra que se llamaba algo del tío Conejo, las historias, el cuento, la fábula del tío Conejo. Sí. Y saliendo de ahí fuimos a una cafetería ahí en el Parque Lourdes, esto fue en el Teatro La Mama, ¿no? Sí. Y allí me cantaron el feliz cumpleaños en el piano, algo muy sencillo, una tortica pequeña, y mi mamá me puso la velita y me dijo que pidiera un deseo con todas las fuerzas de mi corazón, y a los 10 años recuerdo perfectamente que deseé ser actriz cuando fuera grande. Ah, buenísimo. Entonces, sí, creo que el sueño venía desde chiquita, y pues sí, creo que eso ya lo traía como en la sangre desde chiquitica. ¿Y tiene familiares también en este mundo del teatro? No, yo soy ahí como pionera en el teatro y mi hermana en las artes plásticas, pero sí vengo de una familia mi papá es escritor, se dedicó ahorita a la escritura ya después de haberse pensionado. Opa. Ya ha publicado 2 libros ahorita, y mi mamá, bueno, en realidad los dos, en vacaciones, como somos 4 hermanos, nos ponían concursos de escritura, nos ponían a escribir historias, nos daban premios al que mejor escribiera. Opa. Somos muy lectores, nosotros no, mi papá compraba un libro, o mi mamá, y nos lo rotábamos para después hablar en la mesa de las lecturas, y viajábamos mucho a Sasaima, me acuerdo cuando éramos pequeños, y el ejercicio era que íbamos, nos mostraban las flores, la vegetación pues de Sasaima, y regresábamos, y mi mamá, que es docente, ella es profesora, fue profesora toda la vida, trabajó con el magisterio, nos ponía los colores, las hojas, y nos hacía pintar las flores de la misma manera en que las habíamos visto, sí, como reproduciendo los colores, eso, y yo pienso que ahí como que nos despertaron la vena artística, por lo menos a las 2 mujeres de la familia. Bien. Pasamos entonces hacia esa adolescencia. Como ya nos cuenta usted, pues ya está relacionada con ciertos cuentos, con ciertos relatos. ¿Cómo son esos primeros encuentros con la poesía, con la sensibilidad de las palabras? ¿Cómo es la entrada de la palabra en esa etapa? Bueno, pues yo fui muy lectora toda la vida, siempre he sido, es más, creo que ahorita es cuando menos lo he sido, pues porque ya tengo muchos más roles, incluidos el de mamá, entonces digamos que no me deja tanto tiempo como quisiera, pero desde pequeña yo pienso que yo fui muy unida a los cuentos infantiles, Sí. a la literatura infantil,
y me gustaba transcribir las historias. Entonces me fijaba mucho como en la ortografía, porque además soy como muy fanática de la buena gramática y de la ortografía. Corrige las tildes en WhatsApp. Sí, totalmente. O sea, esa frase es por mí. Yo corrijo las tildes en WhatsApp. Yo siempre soy muy pendiente de cómo escribe la gente. Entonces yo leía, digamos que como mi mamá trabajaba con el magisterio, en esa época, yo no sé si ahora es así, les llegaban muchos libros como para que ellos vieran lo que había para la oferta para el año. Y yo me devoraba todos los libros de todas las editoriales que llegaran. Entonces transcribía las historias y además hacía dibujos de lo que yo veía que escribían, pues desde las historias que me contaban. Y ya más grande, digamos que mi materia favorita siempre en primaria y bachillerato fue como español, Sí. de materia de ortografía y literatura. Entonces yo era así súper juiciosa de escribir las biografías de los autores y pintar, ¿no? Mis cuadernos eran una belleza, yo amaba escribir, pintar, yo era súper ñoña. Y ya después, cuando ya empecé a buscar por mi lado, digamos que con la poesía yo estuve muy, muy ligada a Jairo Aníbal Niño, me ha gustado siempre la literatura infantil. Sí. Mi primer libro, así que como ya conciencia, fue La alegría de querer, que me lo devoré, y aquí tengo el libro que tuve en esa época. Y ya en adelante empecé a leer todo tipo de literatura, ya pasé de Jairo Aníbal Niño a Henry Miller, por ejemplo, que es así como súper grande el cambio. Claro. Dostoyevsky también me lo leí cuando estaba en grado 11. Y bueno, García Márquez vino entrando después, y hay muchos libros de García Márquez que me daba pereza leerlo, porque como que todo el mundo le decía a uno, tiene que leerlo. Claro. Y ya cuando lo leí dije, ay, mentira, sí me gusta. Y así hay muchos más autores hasta que llegué al teatro. Y eso, ¿cómo se llega a ese río de obras dramáticas, a esa pulsión por representar? ¿Hay un exponente que la marcó, una figura influyente? En el teatro, no. Yo llegué al teatro por puro gusto y pura pasión. Sí. Cuando yo entré a la SAP, yo soy egresada de la Academia Superior de Artes de Bogotá. Sí. Los chicos con los que yo estudiaba, ya todos señores y señoras como yo, habían hecho teatro en el colegio. Yo no. Yo había tenido muy pocas cosas, pero igual las había aprovechado al máximo. Yo nunca había leído teatro, por ejemplo. Para mí fue un golpe duro porque el ritmo de lecturas y de trabajo era muy fuerte y me aburría un poco. Me aburría porque yo lo que quería era decirlo, no leerlo, sino estar parada en el escenario diciéndolo. Claro. Y ya ya estudiando y como tratando de ubicarme, porque además fue una gran pelea para que me dejaran estudiar teatro. Sí, hay una maestra con la que trabajé cuando salí de la universidad, trabajé durante un tiempo, que yo pienso que ella fue principalmente la persona que me dio otra mirada del teatro, y es la maestra Carolina Vivas, de Umbral Teatro. Yo como que siempre estaba entre la literatura y el teatro, yo decía, ¿qué tal yo no sea buena para esto? Y si mejor me voy para otro lado. Y cuando ella llegó, yo iniciaba el año tercero, porque en esa época era anual la carrera. Ella llegó y me mostró que las mujeres también podíamos hacer teatro y que podíamos ser también figuras dentro del teatro, y que iba mucho más allá de pararse y decir textos. Y yo creería que ella fue como la que me abrió el camino. Yo la admiro muchísimo a ella, ya pues tenemos contacto muy de vez en cuando, pero siento que gracias a ella fue que yo logré ubicarme en este medio y en este mundo de las artes escénicas. Bueno, pasamos a un modo subjuntivo, digamos como ese modo gramatical entre los cuales suelen estar las afirmaciones hipotéticas, inciertas, los deseos. O sea, es como para hablar de esa ¿quién no fue usted? Entonces, por ejemplo, hubo un capítulo, pues para que me comprenda, de que yo no existiría si mi mamá hubiese en los 70 aceptado una invitación de un profesor que le dijo, vámonos para Rusia. Entonces ella como que le dio miedo y pues existo gracias a esa decisión. Entonces, sí. pudo haber algo así en su vida que una decisión, no sé, algún tipo de quiebre en el tiempo que usted pueda ubicar y tal vez si hubiese hecho esto, hubiese sido esta otra Diana. Sí, mira que yo nunca había pensado en eso, pero sí es verdad, uno tiene que tomar decisiones en serio en la vida. Cuando yo terminé el colegio, yo
quería estudiar teatro, entonces mis papás me dijeron, tómese un año sabático, vaya y trabaje. Afortunadamente siempre he sido como muy trabajadora y muy amante de estar trabajando, entonces entré a trabajar al Museo de los Niños y allá la gente que conocí me afianzó el amor por el teatro. Bueno, yo salí de ahí y mientras que llegaba el momento de comprar el formulario y todo para entrar a la SAP, entré a trabajar como recepcionista en una multinacional que era de sistemas, que en ese momento pues estaba empezando esto y eso era obvio. Si ahorita todo nos mueve el internet, pues imagínate, en esa época, te estoy hablando del año 98, sí. Si acaso existían los correos, ¿no? Como que estábamos entrando por fin en Colombia al mundo de la tecnología. Claro, claro. Y esta gente era una dura, pues esta gente era la que manejaba todos los programas, estaban haciendo como los pasos de las empresas a sistematizar todo. Entonces eran muy duros, muy reconocidos. Yo trabajaba como recepcionista allá y me querían mucho. Me ganaba un sueldo que para la época era altísimo, yo con 18 años, o sea, una cosa impresionante. Y claro, allá como me querían tanto, me dijeron, estudie ingeniería de sistemas y métase acá a trabajar. Ya la carrera, obviamente yo ya llevaba años existiendo y todo, ya la gente se estaba ubicando. Y me acuerdo mucho que mi papá me dijo, métete a estudiar ingeniería de sistemas, ya luego haces eso del teatro, te metes a estudiar ingeniería de sistemas y ya tienes un puesto asegurado. Imagínate una multinacional. Esto era para haberse movido por el mundo y claro. Ni por esas. Ni por esas. Yo de verdad le preguntaba a mi corazón y me daban ganas de llorar, de pensar que iba a ser algo que yo no quería. Claro. Entonces, afortunadamente, pues no lo hice y seguí con el teatro, que es más duro el camino, pero pues yo me la gozo más. Nos metemos entonces a ese capítulo de tablas y plumas. Entonces, la musicalidad de las palabras, la armonía, la sintonía, la partitura, todo aplica al teatro y a la escritura. Al preparar un personaje, Diana, ¿cómo comienza a generar toda esa magia y cómo comienza a vibrar ese personaje en ella? Bueno, yo estoy desde el 2004 graduada de la universidad y digamos que he ido cambiando poco a poco como las formas de llegar a los personajes. Digamos que ahorita en este momento me caso con los textos, pues por lo que te digo que me gusta tanto la lectura, la literatura, la escritura. Sí. Entonces me caso con los personajes tal pues como están escritos, como que me llevan hacia un lugar. Me gusta mucho investigar acerca del personaje y averiguar acerca de su vida. Entonces busco a través de muchos referentes los universos en los que viven. Los referentes los tengo a partir del cine, de las novelas, de novelas literarias, de la vida real. Entonces busco muchos documentales como para poder entender acerca de esta persona y cómo podría actuar así. Sí. Aprendí hace mucho tiempo a no juzgar a los personajes, porque eso era algo que nos sucedía yo creo que a todos, ¿no? Que uno juzga, uno de una dice, ay, pero esta mujer, ¿por qué iba a pensar así? Si eso no puede ser de esta manera. Claro. Y leo mucho sobre historia. A mí me encanta estar escuchando podcast y leyendo sobre historia, porque eso me permite ubicarme. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar de una mujer que está actuando de una manera en los años 50, yo no la puedo juzgar porque es que en ese momento la historia marcaba ese camino para las mujeres, la política nos llevaba a eso, las guerras, sí, como que eso lo busco mucho. Y eso es algo que yo pretendo enseñar mucho a las personas con las que trabajo, y es lean para que no vayan a juzgar. Entonces me gusta mucho, sí, como averiguar sobre los movimientos y las épocas específicas para poder trabajar los personajes. Sí. Ya después viene el trabajo del texto, que es la búsqueda de las emociones, de los colores, de las sensaciones de cada uno de los textos, e irlos apropiando para que el personaje vaya saliendo. Porque yo sí pienso, sé que no a todo el mundo le funciona igual, claro, pero yo pienso que el texto termina apropiándose del cuerpo del actor, y el actor cambia porque el mismo texto lo va invitando a eso. O sea, no hay que fingirlo, no hay que decir, ay, como aquí hago una mujer gorda, entonces voy a caminar de esta manera. No, ¿cómo caminaría una persona que habla así?
que dice esto, es altiva, es sumisa, y si es sumisa, camina mirando al suelo, camina mirando para todos lados. O sea, sí, digamos que no lo planeo, pero sí definitivamente el texto me va llevando a la postura corporal que finalmente va a tener el personaje. Y justamente cuando, pues en todo camino de la actriz y el actor, debe haber también como esos momentos de crisis, ¿no? En esa construcción. ¿Cómo levantarse de un mal acto? Comenzó la función como la vida y de pronto las condiciones cambiaron. ¿Qué recursos hay en la mochila del artista para enfrentar esos actos y esas crisis? Mucha fortaleza, porque los golpes aquí son bastante seguidos. Okay. En la creación pasa mucho, como nos pasa a todos los artistas, los músicos, los escritores, los pintores, y es que hay bloqueos. Sí. Hay bloqueos artísticos y uno dice, ay, no me da. Yo entiendo, pero no sé cómo hacer que mi cuerpo lo saque. Y yo pienso que las pausas, siempre el detenerse a mirar es arriesgado, pero es necesario. Ahorita precisamente estoy leyéndome un libro del maestro Everett Dixon, que fue maestro mío cuando yo recién entré a la universidad. Él es canadiense y escribió un libro que no recuerdo bien el título, pero es algo así como El valor de detenerse, sí. El valor de parar, algo así. Y él llega a una conclusión después de trabajar con latinoamericanos que cuando fue maestro mío no la tenía, y es que él pensaba que uno tenía que comer teatro, respirar teatro, la familia era el teatro, uno dormía teatro, pero ahora después de tantos años en el que precisamente él trabajó en la Univalle precisamente, él entendió que en Latinoamérica y en general en la vida las pausas son necesarias. O sea, no es verdad que uno deba comer teatro, no. Claro. Uno debe estar en el escenario, ensayar, trabajar, y cuando comes estás pendiente de las personas con las que estás, de los alimentos, de esto, porque eso te permite refrescar el cerebro. Entonces pienso que las pausas, cuando hay esos agotamientos, esos embotamientos, son necesarias para respirar y cambiar el tema, salir a dar una vuelta, caminar, hablar con otras personas de otros medios, de otros lugares, para que el cerebro como que se relaje y ya te permita ver las cosas desde otra perspectiva. Y ahí te aseguro que todo como que recobra, la luz recobra un brillo que se va perdiendo cuando uno se mete solamente a hacer una cosa. Claro. Entonces pienso que sí, que la mejor manera es detenerse, respirar, cambiar el tema y ahí sí continuar. Bien. Después de ver su obra, pues me quedó sonando lo que le dije de la libreta que me encontré por estos días, donde tenía apuntes de Vargas Llosa, de cartas a un joven novelista, y encontrarme con las muñecas rusas y ver esos relatos entrelazados, pues justamente Llosa nos habla en cierto momento en estas cartas del Catoblepas, que es un mítico animal, comillas, que se le aparece a San Antonio en la novela de Flaubert, La tentación de San Antonio, una imposible criatura que se devora a sí misma empezando por sus pies. En un sentido menos material, desde luego, el novelista está también escribiendo de su propia experiencia en pos de asideros para inventar historias. Con la escritura se puede enmudecer el ruido del mundo y crear un universo a partir del silencio. ¿Cuáles son los métodos de Diana para que la escritura y la representación materialicen mundos a partir de ese universo propio? Pienso que es hacer sin pensar. Eso es lo que genera en mí la creación de historias, la creación de personajes, y también en la escritura, pues porque yo tengo la maestría en escrituras creativas de la Nacho, de la Universidad Nacional. Claro. Y yo aprendí a escribir sin pensar, a dejar que se vomiten las palabras sobre el papel. Yo pensaría que ese sería, yo no sé la verdad si ese es el camino, ¿no? Pues que sí. Me puede escuchar una escritura y decir, ¿cómo se le ocurre decir eso? Pero yo sí lo hago porque, claro, como yo pues por ahora no pienso como en publicar ni nada, sino en sacar lo que hay dentro de mí. Para mí es simplemente escribir. Tengo algo que a mí me gusta mucho de mí, y es que yo en cada cosa creo, o bueno, para mí logro ver la poesía. Es decir, cuando yo te cuento esta historia, por ejemplo, del cumpleaños de mis 10 años y tal vez ese recuerdo no es así, tal vez, claro. Pero para mí sí lo es. Entonces a mí me encanta convertir mis anécdotas en poesía. Y no lo hago a propósito, es algo que me nace. Entonces yo te puedo contar la primera travesura de mi hijo como una poesía, como una anécdota que tiene el color, el clima,
que te permite a ti verlo y entender lo que yo sentí cuando eso sucedió. Y creo que eso me hace una narradora, por lo menos como actriz, eso me permite como llevar las cosas al escenario. Y bueno, a veces escribo historias muy pequeñas, muy corticas, aunque no, te confieso que en algún momento quisiera dedicarme a escribir. Claro. Y siento que las pocas personas que las leen han logrado como sentir lo que yo les estoy narrando. Y yo pensaría que esa es como mi forma de este ejercicio, ¿no? De darle, hacerle y no pensar en lo que van a pensar los otros, porque, ay, qué pereza, si me pongo a pensar en la opinión de los otros, yo creo que pues, yo nunca lo haría. Claro. No, excelente. Listo, vamos cerrando por acá con el capítulo de ella en sí y con el capítulo A Vos. Entonces, salgamos entonces de A Vos. Hay una misión y unos objetivos de una asignatura que usted imparte. No sé si nos puedan dar como un esbozo de lo que puede encontrar quien se acerca a su materia. Bueno, yo logré ubicarme tiempo después de trabajar en A Voz, porque claro, cuando yo llegué allá invitada por Isa, fue porque digamos que tengo como estos dos universos dentro de mí, y es que soy actriz profesional y a la vez soy locutora de doblaje hace 15 años ya, imagínate, ya voy a cumplir 15 años haciendo esto. Entonces cuando ella me invitó fue más que todo para hablar de teatro, y yo llegué muy en el modo teatro, ¿sí? Entonces para enseñarles el movimiento en la escena, y hacer el paso a la interpretación solamente a través de los micrófonos, me costó un poquito hasta que creo haberlo entendido, y pues fue obviamente de la compañía de Isa todo el tiempo como que me llevó de la mano diciéndome, mira, podemos rescatar esto, pero te pido que vayamos por acá. Digamos que han estado acompañándome mucho para yo poder brindarle a los chicos que llegan allí lo que necesitan específicamente para hacer el doblaje de voz. Claro. Entonces, en mi clase particularmente, y supongo que se está haciendo con todas las clases de actuación de los otros profes que son muy chéveres, yo les enseño a interpretar los personajes de tal manera que el oyente escuche a la persona, al personaje que es decir, hablaba este sábado con los chicos precisamente de eso, que si ellos tienen un interés en hacer, por ejemplo, caricatura, la voz que ellos ponen, por ejemplo, a un ratón, no es la misma si el ratón es gordo, si el ratón es flaco, no es la misma si el ratón es de ciudad o si es del pueblo, no es la misma si es un ratón viejo o si es un ratón joven. Y yo quiero que ellos entiendan eso para que busquen en toda la gama de posibilidades vocales que tiene cada uno y logren elegir esa voz precisamente que le va a ir al personaje y que va a sumar a la historia. Digamos que en la clase de interpretación lo que yo busco es eso, que ellos logren crear unos personajes coloridos que no caigan en el estereotipo, en que si es una mamá habla de esta manera, y si es una mujer sensual habla de esta otra, pero si es un galán habla... No, ¿cuáles son esas particularidades que enriquecen a los personajes, que me permiten que mi voz se destaque y se distinga de las voces de los demás locutores y que le permita dar la vida que se necesita para ese personaje específicamente? Entonces digamos que lo que van a encontrar en una clase de interpretación de personajes de teatro para drama o para comedia es precisamente eso, como todos esos juegos, esas posibilidades, herramientas que pueden tener para ellos poder asumir los personajes que se les den y que puedan jugar, porque esa es otra cosa que hace el teatro, ¿no? Con el teatro es perder el miedo al ridículo, es jugar, es experimentar, es dar al máximo para enriquecer los personajes. Bueno, y en esta última parte háblenos de ella en sí, ahora que está presentando en la sala de la Libélula Dorada. Tremendas funciones a las 7:30 p.m. que puede la gente en Bogotá vivir justamente hoy y mañana. Ayer hubo, claro está. Nos contaba Daniela Lillies, asistente de producción, que este proyecto comenzó en pandemia y que usted comenzó a trabajar junto con el director, guionista y escritor Pedro Miguel Rosso. Cuéntenos cómo fue su construcción, cómo se originó todo y un poco de contexto para nuestros oyentes. Bueno, pues resulta que Pedro Miguel Rosso es un dramaturgo muy conocido en Colombia y un libretista. Además, él es libretista de las novelas y series, así que tú digas, no lo puedo creer, así que se ha ganado todos los premios. Pedro Miguel es el libretista. Bueno, con Pedro Miguel nos conocimos cuando estábamos en la universidad. Él se graduó antes que yo. Tenemos una diferencia como de unos 4 o 5 años y nos vinimos a encontrar unos años después en un taller de despersonificación del personaje que él hizo.
era un taller a partir del cual él quería como elegir un elenco para una obra de él que se llamaba Nuestras Vidas Privadas. Sí. Yo quedé en ese elenco y desde ahí me casé con él, me casé en sentido figurado. Empezamos a trabajar y después llegó otra actriz que se llama Reina Sánchez, con la que iniciamos un trabajo como más específico de lo que nosotros queríamos los tres, para llevar a la escena, y ahí fue cuando nació Teatro Temporal. Bueno, digamos claro. que la vida ha dado mucho cambio, Reinita es una actriz que ya ella trabaja mucho en cine, trabaja como con otros grupos más grandes, hace mucha televisión, y digamos que ella está como en unos montajes ahorita en repertorio, pero digamos que ya no hace parte en sí del grupo, de la producción y todo eso. Nosotros continuamos el camino con Pedro Miguel y resulta que en la pandemia, que todavía estábamos con Reina, él había empezado a escribir un monólogo para Reina sobre las tragedias griegas, las mujeres en la tragedia griega, un texto bellísimo que no se ha podido llevar a escena todavía. Y cuando ya entramos a la pandemia y él me vio en este estado que a muchos nos pasó, que fue como un golpe muy fuerte para mí, que estoy acostumbrada a estar todo el tiempo en la calle, en el escenario, grabando, corriendo de un lado a otro. Claro. Entonces él, como gran amigo que es mío, me propuso empezar a trabajar ahora en un monólogo que fuera solo para mí. Y yo le dije, pero ¿para qué? O sea, yo me dijo, hágale, intentémoslo, pues es como la opción que tenemos para ahorita que no nos podemos ver, para empezar a trabajar. Entonces empezamos con el tema, era una cosa que a él le parecía muy graciosa de mí y que muchas personas que me rodean me lo han dicho, y es que pareciera que muchas mujeres habitan dentro de mí, porque entonces yo actúo todo el tiempo, ¿no? Entonces yo en la vida en general estoy actuando todo el tiempo y me da mucha risa, pues que yo soy así toda histriónica. Entonces él me decía como, hábleme de la mamá, de cómo es la mujer mamá. Entonces yo empezaba, entonces empezábamos a contar anécdotas y él traía anécdotas de mujeres mamás también amigas de él, y empezamos a investigar y a leer. Me acuerdo que nos leímos una novela que se llama La Perra, de una mano de novelas de mujeres que amaban ser madres, mujeres que odiaban ser madres, un movimiento en contra de la maternidad, y bueno, fuimos alimentando un personaje. Entonces luego hablábamos de la vida, de los romances, de las relaciones de pareja y de la manera en que ahorita toma, la gente hoy en día toma las relaciones. Entonces nos metíamos por ahí y así fuimos como partiendo de mis historias y enriqueciéndolas con las historias de las demás mujeres. Entonces yo tiendo a engordar, tiendo a subirme de peso rápidamente, y pues en esta profesión es muy difícil de mantener y no, entonces hablemos de lo que significa engordar. Y yo decía, pero es que yo ¿por qué tengo que hacer dietas si es que yo soy así, yo me cuido, yo hago ejercicio, pero no va nos metíamos por ahí. Pero entonces también la mujer que se juzga porque el cuerpo no da, porque los estereotipos y el mundo te está pidiendo que seas una mujer súper fit, súper sexy, súper buena mamá, excelente trabajadora, pero además tenga plata, pero además tiene que estar organizada, arreglada todo el tiempo, pero además tiene que hacer meditación. No, o sea, una cosa de locura. Y a partir de eso yo creo que salió muchísimo material para reírse un rato, porque de verdad que tuvimos horas conectados hablando de la vida y de las mujeres. Y a partir de esto Pedro Miguel escribió el monólogo de una mujer que se quiere convertir en otra mujer, pero que tampoco está conforme, entonces decide convertirse en otra. Y así hasta el infinito, hasta que se acaba la vida, y pues nunca estamos conformes con la mujer que somos. Buenísimo, buenísimo. Listo, no, pues Diana, nada, pues la invitación para las personas que no han visto esta genial obra que a mí me impresionó y me encantó. Ay, muchas gracias, de verdad me encanta y te agradezco muchísimo que haya sido. Y bueno, nada, que ojalá muchas personas vayan también a acompañarnos. El teatro aquí es una labor de guerreros, ¿no? Es una labor de soñadores, porque además pues ser artista en Latinoamérica es muy difícil. En Colombia pues a veces lo es un poquito más, pero bueno, la invitación para que nos acompañen y se gocen esta obra y todas las otras obras que tenemos con el grupo es para este fin de semana, que ya tenemos las últimas 3 funciones por ahora de ella en sí. Vamos a estar el 9, 10 y 11 de febrero, jueves, viernes y sábado a las 7:30 de la noche en el Teatro La Libélula Dorada. Esto es en la carrera 19, número 5169. Los esperamos allá, qué rico, ojalá que puedan acompañarnos y que se la gocen y que disfruten y que nos ayuden a reírnos un poquito de nosotros mismos, que reírse de cada uno es también algo muy terapéutico. Genial, genial, Diana. Muchas gracias entonces por tu tiempo, por todas estas aristas que nos compartes.
y nos muestran esa gran mujer que eres y esos infinitos papeles que representas. Te deseo un éxito total y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, David. De verdad, te mando un súper abrazo y qué gusto y espero verte en el resto de obras que vamos a estar presentando en nuestra temporada de repertorio. Listo, de una para esa. Diana, un abrazote. Muchas gracias. Un abrazote para ti también. Cuídate. Chaito. Chao. Bueno, así llega a su fin esta emisión de Todos los Fuegos, bajo la dirección de Isa Junca y la producción y locución de quien les habla, José Bustos. Subrayen y guarden en la memoria lo mejor. Un abrazo, nos escuchamos en el próximo fuego.